El Evangelio del Mal, capítulo 7. Gaspar ya se había marchado y la madre Iseult acababa de cerrar las puertas cuando unos gritos de terror sonaron bruscamente en el ala norte, a donde las religiosas habían trasladado a la moribunda. Subió tan deprisa como pudo los peldaños de la gran escalera, pero en vista de que los gritos se hacían cada vez más fuertes conforme se acercaba, echó a correr por los pasillos hasta la celda que tenía la puerta entornada. Sintiendo que el aire frío le abrasaba la garganta, se quedó paralizada en el umbral. La anciana Recoleta estaba desnuda sobre el camastro. La maraña de su entrepierna contrastaba con la macilenta carne de su vientre. Pero no era su palidez lo que asustaba a las monjas, ni tampoco la mugre que recubría sus piernas o la espantosa delgadez de su cuerpo. No. Lo que hacía gritar a las religiosas y revolvió el estómago de la madre Iseult en el instante en que entró a la celda fueron los estigmas del suplicio que la moribunda había sufrido antes de conseguir huir del lugar donde, sin ninguna duda, sus torturadores la tenían prisionera. Eso y sus ojos desorbitados que escrutaban el techo a través del velo, como una estatua contempla el vacío que la rodea. La madre Iseult se inclinó sobre el cuerpo descarnado. A juzgar por las estrías que atravesaban el torso y el vientre de la desdichada, sus verdugos la habían azotado sin piedad con tiras de cuero mojadas en vinagre. Decenas de golpes sobre la piel tensada por el suplicio del desmembramiento, de suerte que cada azote la había desgarrado hasta el hueso. Después le habían roto los dedos y arrancado las uñas con pinzas. A continuación, le habían hundido clavos en los huesos de las piernas y de los brazos. Clavos viejos cuyas cabezas oxidadas brillaban en medio de la carne. Iseult cerró los ojos. No eran los tormentos de la Inquisición lo que la anciana religiosa había sufrido. En todo caso, no los que se aplicaban para hacer confesar a las brujas. A juzgar por el calvario que la Recoleta había soportado, ese desenfreno criminal solo podía ser obra de unas almas monstruosas que se habían ensañado con su víctima, tanto para arrancarle sus secretos como para destrozarla. Cuando la moribunda profirió un débil gemido, la madre Iseult se agachó para acercarse a sus labios y recoger sus últimas palabras. La religiosa se expresaba en una antigua habla alpina, una oscura mezcla de latín, alemán e italiano que Iseult ya había oído en su infancia. Un dialecto olvidado en el que se intercalaban chasquidos de lengua y movimientos de ojos. El código de las Recoletas. La infeliz murmuraba que el reinado de Satanás estaba cerca y que las tinieblas se estaban extendiendo sobre el mundo. Afirmaba que la peste era obra suya y que había despertado esa plaga para acercarse sin ser visto. Aunque todos los monjes y todas las religiosas de la cristiandad se prosternaran inmediatamente para suplicar a Dios que acudiera en su ayuda, ninguna plegaria podría ya detener a los jinetes del mal, que habían escapado de los infiernos. Se produjo un largo silencio mientras la anciana recluida recobraba el aliento. Luego prosiguió su relato a la madre Iseult. Contó que, una noche de luna llena, la población de Zermatt fue atacada por unos jinetes errantes vestidos con sayales y cogullas que mataron a los habitantes e incendiaron las casas. Los ladrones de almas. Por lo que decía, la furia de esos demonios era tan grande que el viento llevó hasta las Recoletas los alaridos de sus víctimas. Ellas decidieron entonces soltar las palomas mensajeras para alertar a Roma del peligro que las amenazaba, pero las aves estaban muertas en las jaulas, envenenadas por el aire que habían respirado. Gracias al resplandor de las llamas,
Las recoletas vieron cómo los ladrones de almas escalaban las paredes cortadas a pico del convento, como si sus manos y sus pies pudieran agarrarse a ellas. Las religiosas se refugiaron en la biblioteca para destruir los manuscritos prohibidos, pero los asaltantes derribaron las puertas y las desdichadas cayeron en sus manos antes de haber podido reducir a cenizas su tesoro. Con el pecho agitado por los sollozos, la moribunda murmuró que las más jóvenes fueron profanadas con hierros candentes y que las demás murieron soportando atroces sufrimientos. Con el cuerpo y el alma destrozados tras una noche de tortura, ella consiguió huir por un pasadizo secreto. Logró llevarse la calavera de Dios, así como un manuscrito muy antiguo encuadernado en piel negra. Insistió en que no había que abrirlo, que un encantamiento lo protegía y que mataba a todos los que intentaran forzar la cerradura. Según ella, aquellas páginas habían sido escritas con sangre humana en una lengua compuesta de maleficios que no era prudente pronunciar al anochecer. El manuscrito había sido redactado por la propia mano de Satán. Era su evangelio y contaba lo que sucedió el día que el Hijo de Dios murió en la cruz, el día que Jesucristo perdió la fe y, maldiciendo a su Padre, se transformó en otra cosa, una bestia vociferante que los romanos se vieron obligados a rematar a bastonazos para hacerla callar. Inclinada sobre la recoleta, Iseult sintió el peso del cráneo en el gran bolsillo de su hábito. Esa reliquia era lo que la anciana llamaba la calavera de Dios. Decía que la noche en que la cosa murió en la cruz, unos discípulos que habían presenciado la negación por parte de Cristo desclavaron su cadáver para llevárselo. Se refugiaron en unas cuevas al norte de Galilea, donde enterraron la cosa. Todo eso era lo que el Evangelio de Satán contaba, la negación de todo, la gran mentira. Iseult cerró los ojos. Si esa historia era cierta, significaba que Jesucristo no había resucitado de entre los muertos y que no había otra vida después de esta. Ningún más allá, ninguna eternidad. Significaba también que la Iglesia había mentido y que todo era falso, o que los apóstoles se habían equivocado, o que sabían... Dios mío, es imposible. La madre Iseult susurró estas palabras mientras apretaba los puños y notaba que los ojos se le llenaban de lágrimas. Por un momento, tuvo ganas de estrangular a esa vieja loca que había llevado la desgracia a su convento. Lo más sencillo habría sido que muriera. Habría bastado enterrar su cadáver en el bosque, junto con la calavera y el Evangelio. Una tumba profunda en medio de los helechos, sin lápida ni cruz. Pero el problema era ese maldito cráneo que pesaba en su hábito como una prueba. Iseult abrió los ojos cuando la recoleta empezó a mascullar de nuevo en la oscuridad. Hacía una luna que los ladrones de almas la perseguían y que el cabecilla olfateaba su pista entre los estragos de la peste. Se llamaba Caleb, y el Evangelio de Satán no debía caer en sus manos bajo ningún concepto. Si semejante desgracia ocurriera, 1000 años de tinieblas se abatirían sobre el mundo, océanos de lágrimas. La recoleta repitió esas palabras como una letanía, cada vez más débil a medida que se iba quedando sin respiración. Luego, su voz ronca se apagó y sus ojos se volvieron vidriosos. Aterrorizada por lo que acababa de escuchar, la madre Iseult se disponía a extender una sábana sobre el cuerpo martirizado cuando las manos de la muerta se cerraron alrededor de su cuello. La presión inhumana que estrujó su garganta impidió en unos segundos el paso de la sangre a su cerebro. Intentó aflojar esa tenaza. Incluso golpeó a la recoleta para que la soltara. Otra voz surgió entonces de los labios inmóviles de la muerte. No, varias voces, unas graves y otras agudas, unas fuertes y otras más lejanas.
un concierto de alaridos y de blasfemias que estalló en los oídos de la madre Iseult. Varias lenguas también, latín, griego y copto egipcio, dialectos de los bárbaros del norte y palabras desconocidas se agolpaban en ese diluvio de gritos, cólera y miedo, la lengua de los ladrones de almas, los caballeros de las profundidades. Un velo negro enturbió los ojos de Iseult. Estaba a punto de desvanecerse cuando recordó que llevaba un arma bajo el hábito, una daga con empuñadura de cuero y hoja ancha para defender a sus hermanas de los merodeadores de la peste. Entonces, medio muerta, Iseult empuñó el cuchillo a la luz de los cirios y lo clavó con todas sus fuerzas en la garganta de la Recoleta. Mientras se seca las lágrimas con las manos en el cubículo donde se está asfixiando, la madre Iseult recuerda la repugnante sensación de aquella hoja atravesando el cuello de la muerta. Recuerda la débil resistencia de la piel y los cartílagos, los ojos desorbitados de la vieja loca y sus gritos, que se ahogaron en un gorgoteo. Recuerda también que los dedos que la estrangulaban siguieron agarrados a su cuello y que fue preciso que una monja cortara los tendones de las muñecas para que la presión cediera por fin. Luego, el cuerpo de la vieja religiosa se irguió de nuevo antes de volver a caer inerte. Pero lo más impresionante fue el frío glacial que invadió la celda y las huellas de pasos que aparecieron en el suelo en el instante en el que la muerta se desplomaba sobre el jergón. Unas huellas de botas que se alejaban hacia la oscuridad del pasillo. Agarrándose entre sí por el hábito, las agustinas oyeron que el eco de esos pasos se atenuaba poco a poco. La madre Iseult las mandó que se arrodillaran inmediatamente y rezaran sus oraciones. Pero ya era demasiado tarde para invocar a Dios. Y así fue, como ese invierno del año de desgracia de 1348, las buenas religiosas del convento fortificado de Bolzano liberaron a la bestia.